gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo puedan estar con nosotros en este momento y siempre. Amén. Les voy a hacer una pregunta. ¿Qué nos pasa? ¿Qué nos sucede cuando algo nos da mucho miedo? Temblamos. ¿Qué más? Nos paralizamos. Gritamos. Muchas cosas a la vez. Gritamos. Lo negamos. A veces lo negamos, ¿sí, no? Es una Llorar. Llorar. Oramos, dice alguien ahí. Y el corazón a veces va a mil, ¿no? Cuando nos asustamos. Bueno, yo los invito a mirar un fragmento de una película que es una película de ficción. Y aunque es una película que ya tiene unos cuantos años, tiene como unos 25 años, como es de ficción, los hechos que ahí pasan no pueden suceder, o al menos esperamos que no puedan suceder. Pero nos sirve como ilustración para lo que queremos hablar hoy. Así que los invito a ver un pequeño fragmento de una película. Probablemente alguno de ustedes ya la había visto esta película, ¿no? Qué momento de tensión y de miedo para los nenes que estaban ahí. Bueno, la película casi a lo largo de todo lo que dura pone escenas como estas, que como les decía antes no nos van a pasar porque es ficción, pero a veces nos pasan otras cosas que nos ponen en situaciones similares. Un artículo de salud que escribió Laura Eguiluz y que habla sobre el miedo, dice que si uno está solo en su casa y siente cerrarse una puerta cuando esperaba que no viniera nadie, no estaba esperando que nadie llegara a su casa, dice que en ese momento los pulmones captan el máximo de oxígeno posible en cada inspiración, los sistemas digestivos e inmunes dejan de malgastar energía y nuestro cuerpo activa todas las funciones de emergencia, por lo que nuestro cerebro no será capaz de realizar pequeñas tareas y centrará todos sus recursos a un plan mayor. El sistema nervioso simpático, activado por el hipotálamo, desata una reacción en cadena, se activa la médula adrenal que emite adrenalina y noradrenalina, las pupilas se dilatan para poder captar el máximo de luz, la presión arterial y la frecuencia de los latidos del corazón aumentan por las hormonas del estrés y el sistema endocrino produce hasta 30 hormonas que ayudan a poner el sistema circulatorio a gran velocidad. Los vasos de la piel se contraen y ésta se queda sin el líquido que mantiene su temperatura, dando lugar a una sensación de escalofríos y suben los niveles de glucosa que junto con la adrenalina producen la llamada carne de gallina. Estas reacciones corporales son las que preparan a tu cuerpo para enfrentar un peligro, ya sea luchando contra él o para huir lo más rápido posible de la situación. Miren todo lo que pasa. Tal vez nosotros no tengamos, o por lo menos yo no tengo los conocimientos médicos suficientes como para entender todas las cosas que se decían en este artículo, pero si hay algo que sí sé, que sí sabemos, es que el miedo y la desesperación nos hacen sentir muy mal, pero en ocasiones pueden ser nuestros mejores amigos. Si no sentimos miedo, no nos vamos a resguardar. Si no sentimos desesperación, no vamos a buscar ayuda. El miedo nos puede salvar la vida y la desesperación nos puede hacer correr a un lugar donde nos podemos poner a resguardo. Un personaje muy conocido por todos nosotros de la Biblia
David sabía mucho de esto. Su vida transcurrió de sobresalto en sobresalto y peligro de muerte en peligro de muerte. Desde que cuidaba las ovejas y las cabras de su padre, tenía que salvarlas del peligro de los leones y los osos, el peligro siempre estuvo acechándolo. Pero aun cuando llegó a ser rey, los peligros no lo abandonaron, sino que se acrecentaron aún más, lejos de lo que uno podría pensar. Fueron tan complejos que hasta aún vinieron de su propia familia. David durante toda su vida nunca estuvo libre de peligro e incluso peligro de muerte. Los salmos, que tanto nos gusta leer, nos describen de manera espléndida la forma en la que él se sentía en cada uno de esos momentos. El año pasado, cuando analizábamos el Salmo 3, hablamos de cómo se sentía David, qué expresaba en el momento en el que su hijo Absalón atentó contra su reino, contra su pueblo y contra su propia vida. Eso lo vimos, creo que fue el 25 de febrero del 2018, así que si alguno está viviendo alguna situación de angustia, está el archivo para volver a verlo, es una hermosa palabra del Señor. Pero en esa ocasión, en medio de la trágica situación que estaba viviendo David, corriendo peligro, siendo su propio hijo quien lo amenazaba, él se dirigía a Dios y, como veíamos en esa oportunidad, le decía: eres un escudo que me rodea, eres mi gloria, el que sostiene mi cabeza en alto. Y también, en medio de esa situación, decía ese pasaje tan conocido por nosotros, que dice: me acosté y dormí, pero me desperté a salvo porque el Señor me cuidaba. Y no lo decía cuando estaba en paz, tranquilo, durmiendo en su casa. Lo decía cuando estaba siendo perseguido en el exilio, corriendo peligro su vida. Pero en esta oportunidad vamos a hablar de algo que le sucedió a David mucho tiempo antes de esto. Antes de que fuera rey y cuando quien gobernaba era Saúl, el primer rey de Israel, pero que estaba procurando darle muerte. El relato de lo que sucedió se encuentra en el libro de 1 Samuel y las palabras de David, que son las que vamos a analizar nosotros, están en el Salmo 57. Vamos a leer el Salmo y yo les voy a relatar un poquito la situación porque es muy extensa para que ustedes entiendan lo que estaba ocurriendo en la vida de David mientras él escribía esto. Pero para empezar vamos a leer solamente el primer versículo del Salmo, el Salmo 57:1, que dice así: ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia. En ti busco protección. Me esconderé bajo la sombra de tus alas hasta que haya pasado el peligro. ¿Qué podemos saber nosotros de David que le estaba pasando en ese momento por lo que expresan esas palabras? Vuelvan a repasar el versículo y ven a ver qué vemos de David en eso. Ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia, en ti busco protección, me esconderé bajo las alas de tus alas hasta que haya pasado el peligro. ¿Qué le pasaba a David? ¿Cómo estaba? ¿Cómo? Tenía miedo. Tenía miedo. Y dice que estaba ¿cómo? ¿En qué? En peligro. Tenía miedo y estaba en peligro. Probablemente sentía todos esos síntomas que mencionábamos anteriormente, probablemente se sentía como los nenes en la película de ficción. Pero veamos un poquito en qué situación se encontraba David cuando desde su corazón le pronunció este clamor a Dios. Saúl, el primer rey de Israel, se había ya en este momento apartado de Dios y Dios había enviado al profeta Samuel a ungir a David para que fuera el próximo rey. Pero este evento sucedió en un momento y luego la vida de David
siguió transcurriendo como la de cualquier otro joven de su época. El trabajo que él cumplía era el de pastor y cuidaba las ovejas y las cabras de su padre. En un momento, Saúl, enterándose de que David era un buen músico, pidió que lo lleven a donde él estaba porque había un espíritu que lo atormentaba y David dice que tocaba el arpa, en otros momentos la lira, y esto ahuyentaba al espíritu maligno que atormentaba a Saúl. David fue llevado a la presencia de Saúl, permaneció allí y finalmente se convirtió en el escudero del rey y después en un comandante. Como desempeñaba eficazmente todo lo que hacía, Saúl comenzó a tener celos de él y comenzó a molestarse, a estar enojado con él, hasta que en un momento, mientras David tocaba el arpa, le revolvió una lanza que logró esquivar, pero podría haberle dado muerte. Dice que 2 veces la esquivó la lanza. Después de este incidente lo echó de su presencia y lo envió a servir en el ejército. En todo tiempo, David siguió sirviendo fielmente a Saúl. Pero la ira del rey, en lugar de apaciguarse, se acrecentaba cada vez más. Y las 2 veces que David esquivó la lanza sería el comienzo de una larga travesía para no perder las manos, para no perder la vida en manos del rey. Cuando los intentos de poner fin a la vida de David no daban resultado, lo enviaba a lugares peligrosos, esperaba que los enemigos lo maten, pero David siempre salía victorioso porque Dios lo acompañaba en cada lugar donde él estaba. Así que, como ese plan tampoco le dio resultado, lo mandó matar directamente, pero tampoco porque la gente sabía que David era fiel, que era bueno, que servía al rey con fidelidad y no logró tampoco que lo asesinaran. Finalmente David vuelve otra vez a la presencia del rey, nuevamente toca el arpa para él y la situación, la escena del arpa y la lanza se vuelve a repetir una vez más y entonces David entiende que tenía que irse del lugar porque el rey estaba realmente decidido a terminar con su vida. Mientras David huía, el rey envió tropas a su casa a buscarlo, no lo encontraron, tuvo que irse, se fue lejos, se tuvo que hacer pasar por loco para que no lo atrapen, pasó hambre, tuvo que llevar a su familia a un lugar lejano para que no la maten a ellos también. Y entre todo esto se terminó escondiéndose en una cueva. Algo que también hizo Saúl fue matar a 85 sacerdotes con sus familias y todo su ganado por el solo hecho de haberles dado un pan y una espada a David. Imagínense cómo se sentiría David escondido en la cueva en ese momento. Mientras él estaba ahí, se preguntaba, ¿qué hice? ¿Qué le hice al rey? ¿Qué hice de malo? ¿Qué fue lo que hice para que esté enojado conmigo? Hay unos versículos por ahí donde él lo expresa con claridad. No podía entender por qué el rey se había enojado de semejante manera con él. Y estando allí, en la oscuridad, en medio de la cueva, perseguido, sabiendo que todo el ejército del rey lo buscaba para matarlo, es cuando él expresa estas palabras que acabamos de leer recién. Se dirige al Señor y le dice: ten de mí misericordia, oh Dios, ten misericordia, en ti busco protección, me esconderé bajo las sombras de tus alas hasta que haya pasado el peligro. ¿Qué le habríamos dicho nosotros a Dios en una situación como esa? ¿Le habríamos dicho lo mismo que David? Probablemente sí. O tal vez le hubiéramos reclamado, le hubiéramos preguntado por qué nos pasa eso, por qué no nos salva o no nos saca de esa situación tan difícil.
pasa a mí? ¿Por qué siempre a mí, todo a mí? ¿Cuántas cosas podríamos haberle preguntado al Señor? Pero David clamaba misericordia al Señor y se sentía bajo la protección de las alas de su Dios. Leamos ahora el resto del Salmo, Salmo 57. Clamo al Dios Altísimo, a Dios quien cumplirá su propósito para mí. Él mandará ayuda del cielo para rescatarme y avergonzará a los que me persiguen. Mi Dios enviará su amor inagotable y su fidelidad. Me rodean leones feroces que con avidez devoran a sus presas humanas. Sus dientes penetran como lanzas y flechas, y sus lenguas cortan como espadas. Exaltado seas, oh Dios, por encima de los cielos más altos, que tu gloria brille sobre la tierra. Mis enemigos me tendieron una trampa. Estoy cansado de tanta angustia. Cavaron un pozo profundo en mi camino, pero ellos mismos cayeron en la trampa. Mi corazón está confiado en ti, oh Dios. Mi corazón tiene confianza. Con razón puedo cantar tus alabanzas. Despiértate, corazón mío. Despiértense lira y arpa. Con mi canto despertaré al amanecer. Te daré gracias, Señor, en medio de toda la gente. Cantaré tus alabanzas entre las naciones, pues tu amor inagotable es tan alto como los cielos. Tu fidelidad llega hasta las nubes. Exaltado seas, oh Dios, por encima de los cielos más altos. Que tu gloria brille sobre toda la tierra. ¿Qué creen que vería David adentro de la cueva al abrir sus ojos de noche? Oscuridad. ¿Qué podía ver en una época en la que ni siquiera había electricidad para que una ciudad cercana le diera algo de resplandor adentro de una cueva? Cuando él abría sus ojos, lo envolvía la oscuridad, lo envolvía la soledad, lo envolvía el peligro y también lo envolvía el miedo. Pero sin embargo, en lugar de ver todas esas cosas, David, en la oscuridad, vio su refugio. En la soledad vio las alas de Dios que lo envolvían y lo protegían. Varias veces se usa en la Biblia la figura de la gallina o del ave protegiendo a sus polluelos, a sus pollitos, ahí debajo que casi ni se ven escondidos entre las plumas. Por ese motivo, por la confianza que él tenía en Dios, su clamor de desesperación se convirtió en un clamor de alabanza, de confianza y de esperanza, como acabamos de leer. En el versículo 5 dice: exaltado seas, oh Dios, por encima de los cielos más altos, que tu gloria brille sobre toda la tierra. El conocimiento del poder de sus enemigos se convirtió en la convicción de que sus amigos estaban condenados al fracaso, porque él tenía la certeza de que Dios lo iba a rescatar y iba a avergonzar a quienes lo perseguían. Pero por sobre todas las cosas, él tiene la plena seguridad de que Dios va a cumplir su propósito en él. Qué maravilloso cuando podemos tener esa convicción de que sin importar lo que nos esté pasando, Dios cumplirá su propósito en nosotros. Sin importar lo difícil de la situación, saber que Dios está, y eso era lo que David sabía que Dios estaba con él y que él saldría bien librado de la situación. Por ese motivo, lo importante para él era que Dios fuera exaltado. Eso es lo que vemos que él describe en este salmo. Ante el miedo que lo paraliza, ante la desesperación que lo invade, ante la angustia que lo agota, llama a su corazón a despertarse y a cantar con sus instrumentos alabanzas a su Dios. Y ahí, no después, cuando se fue, cuando todo pasó, ahí en medio de la difícil situación, ahí en donde él desde lo más profundo de su corazón
Declara: mi corazón está confiado en ti, oh Dios. Mi corazón tiene confianza. Con razón puedo cantar tus alabanzas. Despiértate, corazón mío, despiértense lira y arpa. Con mi canto despertaré al amanecer. Te daré gracias, Señor, en medio de toda la gente. Cantaré tus alabanzas entre las naciones, pues tu amor inagotable es tan alto como los cielos, tu fidelidad alcanza las nubes. Exaltado seas, oh Dios, por encima de los cielos más altos, que tu gloria brille sobre la tierra. Tal vez nosotros no estemos en una cueva como estaba David y no haya tropas buscándonos para matarnos, al menos no a nosotros en esta ciudad. Sabemos que hay cristianos en otros lugares que padecen este tipo de cosas, pero nosotros no. Pero aunque no estemos en una situación de estar en una cueva con tropas persiguiéndonos, muchas veces los problemas que nos rodean nos agobian de una manera semejante a la que David sentía. Muchas veces nuestro corazón late muy aprisa por el miedo y la desesperación que sentimos ante la imposibilidad de librarnos de ciertas situaciones o de volver el tiempo atrás para que algunas cosas que nos causan tanto dolor no hubieran sucedido. David tenía miedo, angustia, desesperación y agotamiento, pero también tenía seguridad, confianza, un espíritu de constante agradecimiento y alabanza y el deseo de entregar lo mejor de él a Dios. Pero ¿cuáles eran las claves de David para lograr esto? Eran básicamente dos, no eran tantas, eran dos. Primero, sabía a quién recurrir. Y segundo, tenía una plena confianza en aquel a quien había recurrido. No solo sabía que Dios existía, sino también sabía que, como dice en lo que escribe, su amor es inagotable y que sin importar la situación en que se encontrara en ese momento, ese en quien él confiaba cumpliría sus propósitos en él. Que el Señor nos ayude a aferrarnos a Él en medio de las situaciones difíciles como lo hizo David, sabiendo con toda certeza que su amor es inagotable y que Él cumplirá sus propósitos en nosotros. Amén.